Muy bien, ok, ya está. Bueno, y bienvenidos de nuevo a nuestro curso, Las Enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Vamos a empezar, como siempre, pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo en su palabra con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesús para ser nuestro mediador. Sin Él estaríamos perdidos. Ayúdanos a entender nuestra salvación cada vez más para que podamos estar verdaderamente agradecidos por tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Vamos a repasar entonces las reglas las normas de nuestras clases. Todas nuestras clases queremos mostrar respeto los unos a los otros por amor a Dios. Y primero hacemos eso llegando preparados, haciendo la tarea, siendo puntuales también, llegamos a la hora, un poco antes, aún mejor. A los profesores que nos sirven, a los compañeros en la clase, que seamos pacientes los unos con los otros. Y también en el grupo de WhatsApp. Ok, un repaso de este curso y cómo forma parte del gran plan de Academia Cristo. Entonces, aquí tenemos una parte de nuestra malla curricular. Estamos tomando las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero, y hay dos otros cursos en esa parte de nuestra malla curricular, que los otros dos cursos también son de doctrina cristiana, así como esta clase. Luego hay 6 cursos sobre la Biblia, 2 cursos de identificación espiritual y legalismo. Y estos 2 cursos hacen diferencia entre la verdadera doctrina y lo que enseñan muchas iglesias. Y luego también hay 2 cursos llamados La Palabra Crece, y esos les capacitan a poder compartir la palabra de Dios con otras personas. Entonces, están tomando este curso ahora y espero que puedan en el futuro, primero Dios, tomar los demás con nosotros también. Okay. Vayamos empezando entonces. Yo les planteé unas preguntas en el grupo de WhatsApp sobre el video que miraron y la lectura que hicieron. Vamos a repasar esas preguntas con sus respuestas ahora. Primero, ¿qué partes de Juan 11 muestran la humanidad de Jesús? Cuando Jesús lloró ante el sepulcro de Lázaro. Ok, sí, es la historia de Jesús resucitando a su amigo Lázaro. ¿Y dónde vemos su humanidad allí en esa historia? ¿Puedo hablar, pastor? Sí, adelante, Ada. Se ve la humanidad de Jesús cuando él se pone a llorar por su amigo Lázaro, ¿no? Ahí se ve la humanidad de Jesús. Okay. Pues también porque es sensible, se pone tan sensible él porque su amigo había fallecido, pero él dice pues no, que la muerte de Lázaro, no, él no ha muerto, sino es para, la muerte de él es para la gloria de Dios, para que él, el Hijo de Dios, sea glorificado. Sí, ¿no? sí, Uh-huh. sí. Gracias. Él sufrió dolor ahí al ver la muerte de Lázaro. Porque la muerte es algo que Dios no quiso para su creación. Entró con el pecado y Jesús le duele ver eso. Es interesante, ¿no? Porque él sabía que iba a pronto resucitar a Lázaro, todavía lloró. Pero eso no es muy diferente que nosotros, los seres humanos, creyentes en Cristo, también a la muerte de un creyente, sabemos que Jesús va a resucitar a esa persona. Pero todavía nos duele en el momento, ¿verdad?
Entonces Jesús demuestra que Él es uno de nosotros. Él es ser humano. Muy bien. Vi dos otras manos ahí. Aníbal quería opinar. Sí, profesor. Pues no, básicamente en el verso 33 y lo que decían las hermanas, verso 33 y en el 38 dice que profundamente se conmovió en espíritu. O sea, sintió realmente el impacto. O sea, lo que realmente nadie puede decir que no, es que Dios dice eso porque Él es Dios y Él no puede, no. Se hizo carne precisamente para sentir, para saber y vivir todo lo que nosotros vivimos, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras angustias, todos los estados que nos conmueve, Él los sufrió y por eso Él nos dio la victoria. Ok, sí, gracias. Y también Livier, yo miré que tenía la mano en el aire. ¿Quería contestar esta también? Sí, o sea, yo lo que entendí es que como hijo de Dios también fue ser humano, fue un hombre, y al ver la muerte de su amigo se conmovió, o sea, también sintió pesar, y ahí se muestra su humanidad, porque los sentimientos que tenemos nosotros, él los tuvo, y le dolió ver la muerte de Lázaro, aunque él sabía que lo podía resucitar, pero como humano, le dolió ver a su amigo muerto. Ok. Muchas gracias. Sí, buenas respuestas todas. Yo miré también un poco más de la humanidad de Jesús en esta historia. La vemos claramente en sus lágrimas, como ya mencionado, pero también en su interactuar con otras personas, las conversaciones que él tenía eran conversaciones humanas, normales. Claro que Jesús estaba compartiendo siempre la palabra de Dios, pero su interacción era normal. Y luego también se caminó para llegar de donde estaba a donde estaba Lázaro. Tardó 4 días. Él es Dios, bien podría haber desaparecido y luego reaparecido a la tumba, pero caminó para llegar allí. Y igual que nosotros tenemos que caminar o tomar el colectivo. ¿Por qué? Es un ser humano, igual que nosotros. Okay. ¿Qué partes de Juan 11 muestran la divinidad de Jesús entonces? A mí me parece que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cuando él le pregunta a Marta eso. Muy bien, Jolie, gracias por compartir eso. Al decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá para siempre. ¿Cuál mero mortal podría decir eso? Cree en mí y vivirás para siempre. Ningún mortal puede hacer tal promesa. Pero Dios sí puede hacer esa promesa, tiene poder de hacer eso. Okay. Voy a poner en mudo todos los micrófonos solo para que no haya ruido en el trasfondo. Y luego yo miré 2 manos en el aire para poder participar. Carlos Atencio, ¿dónde vemos la divinidad de Jesús en Juan 11? Carlos, ¿quería contestar? Carlos, no podemos escucharle. No sé qué pasó con su audio, pero no. ¿Puedo hablar, profesor? Sí, Ada. Ajá, por favor. En la divinidad se ve en la resurrección de Lázaro, ¿no? Después de 4 días, ya él lo resucitó a Lázaro. Wow. Y las hermanas le decían, pues no, las hermanas decían, porque él le decía, resucitará. Y las hermanas decían, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y
Y él le dice, no cree en mí. Y ahí fue donde le pide llevarlo a la tumba. Ujú. Van, y ahí es donde a Jesús también se le vienen las lágrimas, se conmueve un poco y le da gracias a Dios, ¿no? Y resucita, le llama a Lázaro y Lázaro se levanta y sale, ¿no? Ok. Sí, claramente demuestra eso su poder infinito como Dios. ¿Cuál de nosotros podría llamar a un muerto? Ven afuera y saldría. De Ninguno. 4 días y de 4 días que ya, como la hermana decía, huele mal, ya no. Sí, Ya, sí, ¿no? de un cuerpo pudriendo a un cuerpo sano y entero. Y demuestra su poder. Muy bien. Pastor, Demuestra la divinidad, el amor que tiene, ¿no? Sobre Ok. nosotros. También, su compasión, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos el resucitar a Lázaro de entre los muertos, como mencionamos, comprueba que Jesús es Dios. También, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Con decir eso, está diciendo Jesús, está diciendo mucho más que solo voy a resucitar a Lázaro. Él no dijo voy a resucitarlo, Él dijo yo soy la resurrección y la vida. Eso quiere decir, yo soy la fuente y el autor de toda resurrección. Yo soy la fuente y el autor de toda vida. ¿Y quién puede decir eso? Solo Dios. Solo Dios puede decir algo así. Lucy, ¿tiene su mano en el aire? Sí, pastor, buenos días. Perdón, Bueno. me estaba cocinando y me pasó la hora. No se preocupe, con tal de que me trajo comida. No se crea, no se crea. Sí. Pastor, yo decía en qué parte de la Biblia está, de Jesús hablaba de Lázaro, hablaba en Jesús, en versículo 25, donde dice Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ahí en 35 habla cuando Jesús llora, ¿no? Y ve cómo vemos lo que el Señor muestra su humanidad ante la gente. Y después en el otro, en 38, dice, Jesús profundamente está conmovido, ¿no? Al ver que su amigo estaba muerto. Y en 40 dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso le dice a María porque ella había pasado 4 días y le decía que ya estaba oliendo. Y ahí nos hace mostrar a todos que Él era el Dios todopoderoso y que nos estaba enseñando que Él lo podía, pero nos muestra cómo Él se hizo hombre y ha tenido que pasar muchas circunstancias para poder creerle realmente lo que Él hacía en nuestras vidas hasta hoy en día. Ok, gracias. Sí, eso es buen resumen de la discusión hasta el momento. Muchas gracias por ese comentario. Ok. Muy bien. Eso le puse en la tarea, pastor, eso es lo que he puesto yo de la benignidad. Muchas gracias. Gracias por prepararse bien. Y la última pregunta entonces, ¿está bien decir que Dios murió en la cruz? No está bien. Yo le dice que no está bien decir eso. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó y Él está vivo. Ok. Sí, la Biblia claramente dice que no está muerto ya Jesús, está vivo. Entonces, gracias por enfatizar eso, es cierto. No queremos dar la impresión que Jesús sigue muerto en su tumba, claro que no. Pero en sí, la frase no habla de su resurrección. Estamos hablando solo de ese hecho histórico de la muerte de Jesús. ¿Está bien decir que ahí en la cruz Dios murió? A ver, yo vi, alguien levantó la mano, pero no miro. Ok, Rosita. Sí, pastor, es que estaba levantando la mano para
el comentario anterior de esta pregunta. Ah, perdón, ok. Ujú. Específicamente, no sé si lo digo, pastor, o no, Sí, puede compartirlo, no hay problema. Ujú. que es el versículo 42, que dice, yo sabía, dijo Jesús, que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean Ujú. que tú me has enviado. Y el Señor nos enseña siempre a creer, a confiar, porque hay tanta incredulidad en todas partes, somos tan incrédulos siempre, pero y Él siempre enseñando la forma de creer y de confiar en Él. Y siempre yo recuerdo esta frase cuando hay una situación que debemos de confiar, la recuerdo cuando Jesús dijo, yo sabía que siempre me oye. O sea, de partida siempre debemos de confiar, no dudar. Ok, muchas gracias, sí, gracias por el comentario. Vamos a regresar a esta pregunta. Entonces, ¿está bien decir que Dios murió en la cruz? Yo veo que Laurent tiene su mano en el aire. Ajá, adelante, Laurent. Ok, o sea, yo sí creo que, o sea, para decir que resucitó, él tuvo que morir, entonces sí murió. Ok, Y, que y, sí. y que sí está bien, porque él resucitó, de eso se trata, ¿no? De que él murió, y si no murió, entonces ¿cómo pagó nuestros pecados? Entonces yo creo que sí. Ok, muchísimas gracias, sí. ¿Puedo? Guillermo tiene su mano en el aire. Adelante, Guillermo. Muy buenos días desde Colombia. Pues decir en cierta forma que Dios murió, creería que no, pues porque Dios es inmortal. Pero decir que Cristo murió, yo creería que sí. Pues porque era necesario que muriera. O sea, la humanidad de Dios, la parte humana de Dios, en este caso de Jesucristo, sí murió. Pero decir claramente que Dios murió, no, pues porque Él es inmortal, ¿no? No podemos decir que entonces murió el Padre y el Espíritu Santo, sino que murió Jesucristo, la humanidad de Jesús. Ok. Aníbal, ¿quería comentar en cuanto a eso? Sí, pastor, ¿no? Escuchando a los compañeros, es que realmente, pues, es una pregunta. No te podemos escuchar, Aníbal. Perdimos el audio. Porque definitivamente en Él está el poder de la vida y de la muerte. Él la da y Él en sí mismo tiene vida. Lo que pasa es que este proceso, pues, porque lo podemos activar. Que el acto como tal, pues, se pudiera decir que murieron los dos, siendo uno. Ok, gracias por agregar ese. Entonces, se puede decir que en la persona de Jesús murieron los dos, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Ok. Manuel Rubio, ¿quería comentar también? Sí, bueno, podría decir que sí, como el Señor le hablaba ya de que Él iba a morir, porque realmente o sea, si Él no moría ya en la cruz, entonces lo que él le hablaba no iba a ser, o sea, no iba a ser verdadero realmente, porque como Él le dijo que Él iba a resucitar, entonces así como Él resucitaba, también nosotros íbamos también a resucitar. Ok. Entonces, enfatizando que su muerte era verdadera y su resurrección era verdadera. También. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Pero, a ver. ¿cómo se puede decir de... Un momento, ¿quién estaba preguntando? ¿Livier estaba? Yo, profesor, dije que hablar. Ok. A ver, adelante. ¿Puedo hablar? Sí. Me nombró. Bueno, yo creo, ¿no? Que Dios murió para salvar
Él resucitó y no está muerto. Él está vivo. Para nosotros está vivo, no está muerto. Murió para salvarnos del pecado, ¿no? Para librarnos de todo, pues mediante su sangre y sus llagas somos nosotros sanados y con la victoria también, porque nosotros ganamos la victoria por Él, ¿no? Por medio de Él. Pero Dios vive porque Él vive, porque resucitó. Y eso nos mostró a nosotros también mediante su resurrección, que nosotros también vamos a resucitar, como en el día postrero, como dice, pero vamos a resucitar. Eso es lo que nos mostró Él, ¿no? Entonces, para mí, Dios vive, no murió, está presente en todo momento y en cada instante de nuestras vidas está el Señor, ¿no? Seguramente Dios vive. Yo creo que la razón por la cual hacemos esa pregunta parece un conflicto, ¿verdad? Dios es eterno. Dios en sí no puede morir. Es imposible que Dios muera. Pero la Biblia enseña que Jesús es Dios y que Jesús murió. Entonces, aquí tenemos algo que yo entiendo si alguien siente incómodo diciendo, Dios murió en la cruz. No podemos decir eso porque Dios no puede morir. Tenemos que explicarlo de otra forma, como su naturaleza humana murió en la cruz, pero no Dios. Pero la Biblia no dice eso. De hecho, vamos mal si tratamos de separar en Jesús la naturaleza humana de la naturaleza divina. Porque no podemos separarlos. Desde su concepción en el vientre de María, lo divino, Dios, se unió con lo humano, un cuerpo mortal. Entonces, ahí tenemos una unión que no se puede separar. Y si tratamos de separarlo, y si decimos, pues, su naturaleza humana murió en la cruz, pero no Dios. De hecho, vamos a aprender en esta lección. Así no somos salvos. Así su sacrificio no nos podría haber salvado. Tenía que ser un sacrificio de Dios y ser humano en una sola persona. Entonces, podemos ponerlo así. Jesús es Dios. Eso vamos a aprenderlo más en detalle en esta clase. Jesús murió una muerte verdadera. Entonces, podemos decir, Dios murió. Dios murió en la cruz. Si lo vamos a hacer muy claramente, podemos decirlo así. Cristo, siendo Dios y hombre, murió en la cruz. Y eso es bíblico. Dios murió en la cruz es ser fiel a las Escrituras. De hecho, ustedes en el video miraron un versículo del libro de Hechos en donde Pablo está hablando con pastores en Éfeso, o de Éfeso, y les dice que pastorean el rebaño de Dios, el que Dios compró con su propia sangre. Dios compró con su sangre. Si nos hace incómodo decir Dios murió, pues también Dios sangró. Imposible. Pero no, la misma Biblia enseña que Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, sangró en la cruz y murió en la cruz. Entonces, estamos fieles a las Escrituras, pero debemos de explicarlo de una forma entendible. Porque si alguien piensa que Dios el Padre murió en la cruz, no, eso no es bíblico. Si alguien piensa que Dios el Espíritu Santo murió en la cruz, no, eso no es bíblico. Pero la Biblia sí enseña que Jesús, quien es Dios el Hijo y verdadero hombre, en una sola persona, murió en la cruz. Ok, hasta ahí. Es doctrina muy profunda, pero muy importante para nuestra salvación. Entonces, ahora vamos a escuchar unas preguntas y yo veo que Laurent tiene su mano en el aire. Laurent, adelante.
Sí, no sé si podía agregar algo más. Sí, entonces, sí, ni Dios, el Padre, ni el Espíritu Santo murieron. O sea, para que no era que estaba pensando de esa forma, sino que Jesús, o sea, Jesús como tal, sí, él sí, era mi opinión, o mi manera de entender. Amén. Y no solo su opinión, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Humana. Murió la parte humana, más no la parte espiritual de Jesús. No podemos solo decir que murió la parte humana de Jesús, porque eso quiere decir que Jesús está dividido en dos partes. Pero no es así. Jesús es una sola persona. Entonces, lo que le pasa a su naturaleza humana, también a su naturaleza divina. Perdón, profe. Entonces, murió Jesús siendo Dios y hombre en la cruz. Es cierto que su alma humana siguió vivo, igual que creyentes hoy que mueren, ¿verdad? Su cuerpo muere, pero su alma sigue muy vivo. Y por eso Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero tenemos que confesar con la Biblia que Jesús, siendo de dos naturalezas, hombre y Dios, murió en la cruz. Sí. ¿Ada tenía pregunta? O sea, no, yo digo no si, o sea, siendo como dice la hermana que el cuerpo estuviera presente hasta el momento. No, Dios murió, pero no está su cuerpo porque Él resucitó y se fue al lado de su Padre. Él Es resucitó. cierto. Cuerpo, es Dios, por eso está. O sea, llevó su cuerpo, llevó todo. No hay nada de Dios, o sea, de Jesús acá, solamente quedó la tumba, ¿no? Y el lienzo que se quedó, pero Él, su cuerpo, se fue al cielo. Sí, resucitó y ascendió al cielo, es cierto. Claro. Ok, a ver, Aníbal. Sí, bueno, es que no podemos estar sacando, vamos a enfocarnos, por ejemplo, a la pregunta que usted está haciendo en el video. Podemos decir si Dios murió, esa es la pregunta, ¿cierto? Tenemos que irnos a la Biblia como tal, porque es que ahí es donde está la respuesta. La Biblia me enseña que ellos son uno solo. Y si murió Jesús, estoy hablando acerca de la pregunta como tal. Si murió el cuerpo de Jesús físico, también murió. Quiero ser bien entendido a la respuesta que estoy dando en la pregunta. También se dio el acto de la muerte de Dios espiritual, digámoslo así. Pero no es que porque es que no lo podemos separar, que murió el cuerpo, pero Dios no. Es que eso es incomprensible. Dios no muere nunca, pero en ese acto como tal sí se consumó lo espiritual con la muerte física de él. ¿Sí? Yo entiendo la dificultad aquí y gracias, Aníbal, por esa explicación. La dificultad parece imposible a la razón humana hacer concordar estas dos verdades. Dios no puede morir, ¿cierto? Jesús es Dios y murió, ¿cierto? Parece una contradicción, ¿verdad? Pero esto es muy importante para nuestros estudios futuros en cuanto a la Biblia. Cuando hay dos verdades que la Biblia claramente enseña, que no concuerdan según nuestra razón humana, tenemos que simplemente confiar que para Dios sí concuerdan de alguna forma. Y en vez de tratar de explicarlo y razonarlo, debemos simplemente decir, eso, Dios, tú eres demasiado profundo para mí. Este es un misterio que es incomprensible a la razón. Pero tú me dices que Dios no puede morir. Y tú me dices que Jesús, verdadero Dios y hombre, murió. Entonces yo voy a creer las dos. Aunque no concuerdan según mi razón, yo te confío en ti. Entonces voy a creer las dos cosas, ¿verdad? Nos metemos en problemas cuando tratamos de
hacer la Biblia razonable a nuestra... Amén. Amén. Entonces, y en la historia de la iglesia, este misterio se ha tratado de razonar de muchas formas, pero siempre razonándolo llega a doctrina falsa, a contradecir la Biblia. Algunos decían que sí, lo divino se fue de Jesús antes de su muerte, pero no, la Biblia no dice eso, y si fuera así no seríamos salvos. Otros dicen que solo estaba fingiendo la muerte en la cruz. Ay, aún peor, si solo estaba fingiendo, entonces nuestra salvación es fingida también. No hay forma de razonar esto. Es un misterio y siempre lo será hasta que tengamos entendimiento completo en el cielo. Y por el momento estemos contentos con creer las dos verdades, ¿no? Jesús es Dios, aunque Dios no pueda morir, Jesús, siendo Dios, murió una muerte verdadera para mi salvación y luego resucitó de entre los muertos. Ok. Amén. Bueno, desgraciadamente tenemos que seguir con la clase. Yo sé que a lo mejor tienen más preguntas y más comentarios. Con toda confianza, si todavía tienen una duda después de la clase entera en este tema, pueden mandarme un mensaje por interno, un mensaje a mi WhatsApp personal y voy a ir contestando sus dudas con verdades en la Biblia. ¿Ok? Amén. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la clase. Ok. La lección 2. Nosotros estudiamos el trabajo de Dios el Padre, la primera persona de las tres en la Santa Trinidad, en una clase. Y no es que queremos decir que el trabajo de uno sea más importante que el trabajo de otro. Estamos haciendo eso porque en otro curso van a estudiar la creación, el principio de la Biblia. Ahora vamos a enfocarnos por más tiempo en Jesús, en el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y con razón lo hacemos. Jesús es el enfoque de la Biblia entera. Toda la Biblia es cristocéntrica. Ese término significa que la Biblia apunta y se trata de Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento miraron hacia la salvación futura que Jesús lograría. Nosotros, en la era del Nuevo Testamento, miramos hacia el pasado, a la salvación que Jesús logró. Entonces, se puede decir que el enfoque de la Biblia y de la historia es Jesús. Por esa razón, cuando estaban en el siglo V, por ahí, un monje estaba tratando de hacer una forma de contar los años. Y él decidió, pues vamos a empezar con el nacimiento de Jesús. Y por eso hoy en día usamos ese mismo sistema. Dividimos toda la historia con la llegada de Jesús en el día de la Navidad. Y por esa razón, el enfoque de toda la historia es Jesús. También la Biblia enseña que Cristo es el fundamento de la iglesia. Él es la piedra angular. De Él depende toda nuestra salvación. Y por esa razón es ahí en donde el diablo quiere atacar nuestra fe. Esa piedra angular. Quiere convencernos de engaños sobre Cristo para que perdemos la seguridad de la salvación o perdemos la salvación también. Por esa razón vale la pena estudiar la persona y la obra de Jesucristo por 3 lecciones. Y este es el primero, en que nos enfocamos en la pregunta, ¿quién es Jesús? Ok.
Entonces, unas preguntas más para poner la base de este estudio de quién es Jesús. Primero, ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Ok. La humanidad hemos sido pecadores, hemos nacido del pecado. Ok, gracias. Sí. Vamos a escuchar a alguien que a lo mejor no ha tenido mucha oportunidad de comentar hasta ahora. José Martínez o Sandra o Diosnel o Edison, ¿quieren contestar esto? Si quieren, pueden. Si no, voy con alguien más. Manuel Romero, ¿quiere contestar esta pregunta? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque humanamente no somos capaces de poder tener una salvación. Hay que recordar que el Evangelio es algo espiritual, no es algo humano. Por lo tanto, desde los inicios, si nos vamos a Génesis, cuando teníamos esa vida eterna y teníamos esa libertad de estar con Dios, la perdimos por nuestra desobediencia. Por lo tanto, la única forma de poder restaurar es a través de algo divino. Y por lo tanto, yo entiendo de que la única forma era que viniera directamente del Padre o de esa Trinidad para poder pasar, ser perdonado y pasar esa lumbrera y poder estar en esa vida eterna. Por eso necesitamos un Salvador. Ok, muy bien, gracias por la respuesta. Guillermo. Guillermo, ¿quiere contestar esta pregunta? Ok, parece que tiene problemas con su audio, Guillermo. Luis, ¿quiere contestar? Luis tenía la mano en el aire, ¿verdad? Ok. A lo mejor no quiere o no tiene el audio puesto tampoco. ¿Me escucha, pastor? ¿Me escucha? Ahora sí, escucho. ¿Por qué necesitamos de un Salvador? Porque nuestra naturaleza pecó, o sea, perdió su dignidad como hijo de Dios. Ok. Entonces, Jesús, nuestro Salvador, vino a darnos y a devolvernos esa dignidad que había perdido la naturaleza, nuestra naturaleza humana, y hacernos hijos de Dios y partícipes de su naturaleza. Ok. Hablemos con un poco de cuidado ahí, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza creada en el principio, o sea, de Adán y Eva, tenía algo semejante al divino. Eso es lo que Dios dijo, ¿verdad? Hagamos al hombre en nuestra semejanza. Entonces, no tenía divinidad. Así Dios hubiera dicho, hagamos al hombre como dioses. Pero no dijo eso. Pero sí compartíamos, Adán y Eva, más bien dicho, compartían en la naturaleza divina en este sentido. Eran santos igual que Dios es santo. Tenían esa semejanza. Y usted tiene mucha razón, perdimos eso en la caída, en el pecado. Y por eso necesitamos a un Salvador, para que Dios restaure eso en nosotros. Sí, tiene razón, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a ver, la Biblia dice esto. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Pues saben la historia de Génesis 3, ¿no? Que el mundo perfecto y Adán y Eva perfectos, y entró una serpiente. Y esa serpiente, la Biblia nos dice, era más que un serpiente y tentó a Adán y Eva a pecar y ellos, tentados por el diablo, pecaron. Pablo da un resumen en Romanos 5, versículo 12. Diosnel, ¿nos hace el favor de leer este versículo? Sí, pastor. Por tanto,
Como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Ok. Muchas gracias, Dios Nel. Sí. Entonces ahí vemos el hombre por medio de quien entró el pecado es Adán, ¿verdad? Y con el pecado la muerte. Pero no solo de afecto a Adán. Dice que así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Esa caída nos convirtió a todos en pecadores. Se puede decir, y la Biblia lo dice, que heredamos el pecado desde Adán. Y por esa razón necesitamos un Salvador. Tal vez este resultado de la muerte hace la necesidad más obvia para nosotros. O sea, la necesidad de un Salvador es una verdad y es bíblico, pero a veces seres humanos pueden ignorar eso hasta el momento de la muerte. Todo ser humano tiene que confesar, yo no puedo salvarme de la muerte. Y eso muestra nuestra necesidad de un Salvador, más obviamente a todos, ¿no? Entonces necesitamos un Salvador por la caída en el pecado que nos ha hecho pecadores a todos, mereciendo la muerte y la muerte eterna, sí. Hablando de esa serpiente en el huerto, ¿quién es el diablo? Tenemos unos versículos bíblicos más aquí. A ver, José Martínez, ¿puede leer el primero ahí en la pantalla? José Martínez, ¿puede leer 2 de Pedro 2? Probando sonido. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos bien. Segunda de Pedro. 2 de Pedro. Bueno, segunda de Pedro 2:4. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones, donde se les vigila para llevarlos a juicio. Muy Mateo bien. 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ok. Entonces, la Biblia enseña que el mundo que Dios creó era perfecto y que hizo todo en 6 días. No dice cuándo, pero en uno de esos 6 días creó a ángeles. Ángeles son espíritus que Dios creó para servirle. Pero la Biblia también dice que después del 7º día, y no mucho después, algunos de esos ángeles rebelaron contra Dios. Ángeles pecaron, dice. Y lo demás de la Biblia dice que, bueno, Jesús dice en Mateo aquí, que su líder se llama el diablo, y los otros ángeles a veces la Biblia los llama demonios. Entonces ahí tenemos el origen del mal. El diablo y unos ángeles rebelaron contra Dios, Dios los condenó en ese mismo momento al infierno, pero logró el diablo atentar a Adán y Eva a pecar, y así entró el pecado y la muerte al mundo y a cada uno de nosotros. Ok, entonces, seguimos hablando de nuestra necesidad de un Salvador. Hablamos del origen del pecado y de la muerte. Ahora necesitamos hacer la pregunta, nuestra situación actual por causa de ellos, ¿podemos salvarnos por nosotros mismos? Y a ver si alguien quiere contestar esa pregunta que no hemos escuchado su voz todavía. José Francisco, ¿nos puede escuchar? José Francisco. O tal vez no puede usar el audio, perdón. Le iba a hacer la pregunta, ¿podemos salvarnos por nosotros mismos? No podemos salvarnos nosotros mismos. No, tiene que participar Dios en todo. Okay.
Gracias, Yoli. Sí, entonces, y contestó bien la pregunta, no. Sencillamente no. ¿Alguien más quería comentar aquí? Sí, no tenemos la capacidad para poder hacerlo. Y algo importante que tenemos que entender es de que somos seres necesitados de nuestro Creador y que solo en Él podemos encontrar salvación. Sí, sí, gracias. Entonces, no, la Biblia claramente enseña que es imposible salvarnos por nosotros mismos. Aquí tenemos unos versículos de Romanos 3, 10 al 18. Y vamos a fijarnos en cuántas veces Dios enfatiza que todo ser humano es perdido sin Cristo. No hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y está hablando ahora del ser humano por su naturaleza. ¿Verdad? El ser humano por naturaleza. No hay. Todos se desviaron, todos, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Yo creo que eso es suficiente. Pueden ver los demás versículos ahí, pero está citando los salmos y está diciendo Pablo, la necesidad de un Salvador es universal. ¿Por qué? Porque no hay ni uno que puede hacer lo bueno. No hay ni uno que por su propia cuenta puede salvarse a sí mismo. Es imposible salvarse por las obras de uno. Todos necesitamos a alguien que nos salve. Y pues ese alguien, la Biblia dice claramente, es Jesús. Sí. Ok. Hasta allí preguntas entonces. Hasta allí preguntas. No estoy escuchando nada. Si no hay preguntas, entonces ya. Sí, que si nosotros no tenemos la capacidad de hacer el bien por cuanto pecamos, ¿quiere decir eso? Ok. Sí. Gracias. Ajá. Eso es cierto, es cierto. ¿Voy a agregar algo? Adelante. Pues después de que el hombre cayó en el pecado o fue echado del Edén, pues nuestro cuerpo es un cuerpo pecaminoso. Y el mismo Pablo dice que aunque no queremos hacer lo malo, siempre terminamos haciendo malo, porque esta carne, esta condición humana carnal, es enemiga de Cristo, es enemiga de Dios, no quiere las cosas de Dios. Entonces, mientras estemos en esta carne, este cuerpo no es apto para estar en el cielo ni es apto, o sea, siempre vamos a pecar. Nuestra condición humana nos da pecadores. Sí, gracias. Y usted lo dijo, que esta naturaleza es enemiga a Dios. Eso es bíblico. Y eso quiere decir que siendo enemigo a Dios, de hecho, ni tiene deseo de hacerlo. Eso también tiene que venir de parte de Dios. Pero a veces decimos que es el cuerpo que es el problema. En sí no es el cuerpo, porque en la resurrección vamos a tener este mismo cuerpo, solo glorificado. El problema en sí es nuestra naturaleza pecaminosa y por eso la carne pecaminosa a veces la llamamos también la naturaleza pecaminosa. Ok. ¿Alguien más quería preguntar o comentar aquí? Yo quería hablar. Sí, Yoli. Lo que pasa es que uno tampoco puede salvar a otro. Siempre hay que ver que Dios es el único que me puede salvar a mí.
Pero decir que yo puedo salvar a otro es muy difícil. Sí, de hecho, vamos a ver un versículo bíblico que dice que no podemos salvarnos a nosotros mismos, mucho menos podemos pagar por los pecados de otra persona. Es demasiado el precio. Jesús tuvo que hacer eso por nosotros, ¿verdad? Manuel Rubio, adelante. Bueno, yo también pondría algo también que la palabra dice que no le será dado al Hijo si no proviene del Padre. O sea que nadie va al Padre, o sea, nadie va sin que el Padre se lo permita. Nadie de su propia cuenta va al Señor si el Señor es quien permite que la persona reconozca. Él es quien convence y Él es quien salva, gloria a Dios. Así que nadie va de su propia cuenta a los caminos de Dios. Sí, muchas gracias. Vamos a ver cuando vemos el trabajo del Espíritu Santo, que la Biblia enfatiza ahí también que no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque nadie puede decir Jesús es Señor sin el Espíritu Santo. Entonces, sí, toda la Biblia da toda la gloria a Dios por nuestra salvación. Gracias. Muy bien, ok, entonces vamos a ahora establecida la base de por qué necesitamos a un Salvador. Es universal el pecado y la muerte y no podemos salvarnos nosotros mismos. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia sobre nuestro Salvador. La buena noticia que Jesús es el perfecto Salvador para todos. Entonces, hablando de la persona de Jesús, además de lo que vimos en Juan 11 en el video, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia que Jesús es el verdadero Dios? ¿Alguien puede pensar en un versículo bíblico que enseña que Jesús es Dios? Aparte de lo que vimos en Juan 11. Me gustaría aportar. Ok, gracias, Guillermo. Juan 1, donde habla de que, porque que en un principio, que Él era el verbo y que el verbo se hizo carne. Juan 1. Muchas gracias. Sí, Juan 1. En el principio era el verbo, y está hablando ahí del Hijo de Dios, ¿no? El verbo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Dice Juan 1, versículo 1. El verbo era Dios. Jesús es Dios. Gracias, Guillermo. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? Otro versículo que enseña que Jesús es Dios. Pastor, yo... Sí, Rosita. Dice que Dios es creador y salvador. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Wow. ¿Quién se dio por nosotros? Muchas gracias. Sí, entonces, ¿en qué versículo es eso? Tito 2, perdón. 13 y 14. Gracias por agregar eso. Ahí claramente llama a Jesús, el Creador y Dios. Muy bien. Gracias. Amén, pastor. ¿Puedo hablar? Sandra, yo vi la mano de Sandra. Primero vamos a escuchar a Sandra, ¿ok? Adelante, Sandra. Oh, Sandra, ¿quiere contestar esto? ¿Sabe de un versículo que habla de Jesús como Dios? No podemos escucharle. No sé, a lo mejor tiene un problema, Sandra, con su audio. Ok. Bueno, entonces también escuché, ¿fue Livier que quería aportar? Amén. Sí. Perdón. En los evangelios Jesús se nombra como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Y en el Antiguo Testamento, cuando Jehová manda a Moisés a libertar a su pueblo y Moisés le dice, ¿quién voy a decir que me envió? Y dijo Dios, diles que el gran yo soy. Entonces ahí se ve que Él es Dios, y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se dice a sí mismo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección de la vida, ahí se está diciendo claramente que Jesús es Dios.
Qué bueno, sí, gracias por aportar eso. Cuando Jesús dice 7 veces, yo soy, y cuando los judíos hablando con Jesús, debatiendo con Jesús, le preguntan quién es, y él dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. Está Me gustaría igualándose. aportar otro versículo. A ver, un momento. Está igualándose Jesús ahí con el yo soy del Antiguo Testamento. Jesús es Dios. Muy bien. Vamos a tomar otras respuestas en orden. Yo miré que Manuel Romero tiene su mano en el aire. Adelante. Sí, pastor, bueno, siguiendo el paso de la hermana que acaba de hacer esa mención del Nuevo con el Antiguo Testamento, también hay otra en Juan 14:6, cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. También aquí también esto se relaciona con el Antiguo Testamento con respecto al tabernáculo. Está Dios parte, ¿no? El lugar santísimo, lugar santo, y en el patio donde hacían la ofrenda, camino, verdad y vida. Ok, gracias. Sandra ahora aportó algo por medio del chat. Ella dice, Filipenses 2 nos enseña que Jesús es Dios. Y estoy de acuerdo con ella. En Filipenses 2, versículos 5 al 7, dice que Jesús, siendo en forma Dios, o sea, siendo en sí Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Jesús es igual a Dios, Jesús es Dios, pero él no quería aferrarse a lo que era suyo como Dios. ¿Por qué? Porque por amor a nosotros quiso salvarnos. Entonces dejó de usar su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia por un tiempo para poder salvarnos, humillarse y sacrificarse en la cruz. Gracias por aportar eso por el chat. Ahora tenemos 2 manos más en el aire. Aníbal. Sí, pastor, aquí también me uno a la cita que dio el hermano Juan, en Juan 14, pero cuando dijo Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ok. Sí, gracias. Muy buen versículo para enseñar que Jesús es Dios. Jesús no es Dios el Padre. Hicimos esa distinción en la clase pasada. El Padre y el Hijo son personas distintas en el único verdadero Dios. Pero con Jesús decirse, me han visto a mí, han visto al Padre, está igualándose, poniéndose al mismo nivel y el mismo de Dios el Padre. Y si está haciendo eso, está diciendo, yo soy Dios. Si quieres ver a Dios, puedes mirarme a mí. Amén. Bien hecho. Ok, a mí también Guillermo. Bueno, hablar nuevamente, ¿no? En el Antiguo Testamento podemos ver en Génesis 1:26 cuando Dios dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Hay mucha referencia, se refiere al Hijo y al Espíritu Santo. También es una referencia en el Antiguo Testamento donde el Hijo es Dios. Ok, gracias. Sí, no una referencia tan clara como el Nuevo Testamento, pero sí es, sabiendo lo que enseña lo demás de la Biblia, leemos eso y dice, sí es cierto, ahí está expresando que Dios es trino. Gracias. Voy a mostrarles unos versículos más. De hecho, decimos que hay 4 formas en que la Biblia indica que Jesús es Dios. ¿Ok? Primero la Biblia le da nombres divinos a Jesús. Mateo 1:23 dice, le llama a Jesús Emmanuel. Y luego explica, para los que no hablan hebreo, Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Claramente Jesús es Dios. Romanos 9:5 le llama a Cristo Dios. Primero de Juan 5, versículo 20, habla de Jesús y luego dice, este es el verdadero Dios.
Mateo 16, 16. Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, entonces la Biblia le da a Jesús nombres divinos. Por esa razón creemos que Jesús es Dios. También la Biblia le atribuye características divinas a Jesús. ¿Cuáles atributos que tiene Jesús que demuestran que Él es Dios? Ya vimos su poder en hacer el milagro de resucitar a Lázaro y hizo muchos más milagros. La Biblia dice que Jesús es todopoderoso. También eterno. La palabra estaba en el principio, el verbo estaba en el principio con Dios. Jesús es eterno. Hebreos 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Decimos, es inmutable, no cambia. Pero solo Dios es inmutable. Solo Dios no cambia. Entonces Jesús es Dios. Jesús en Mateo 28 dice, yo tengo toda autoridad en el cielo y la tierra. Soy omnipotente, todopoderoso. Y por eso creemos que Jesús es Dios. También en Juan capítulo 21, Jesús, después de su resurrección, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo o te quiero. Y ahí vemos a Pedro confesando, tú sabes todo. Pues ¿quién sabe todo? Solo Dios, solo Dios. También la Biblia atribuye acciones divinas a Jesús. Ahí tenemos sus muchos milagros. Y Juan dice, estas, las señales que hizo Jesús, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. La cuarta evidencia no está en el PowerPoint, pero también la Biblia atribuye adoración divina a Jesús. Por ejemplo, cuando un ser humano en la Biblia trata de adorar a un ángel, como en Apocalipsis capítulo 22, Juan por accidente cae en adoración frente a un ángel. Y el ángel dice, no lo hagas, no me adores a mí. Solo a Dios. Correcto. Pero cuando después de su resurrección sus discípulos adoraban a Jesús, eso lo dice en Mateo 28, Jesús aceptó su adoración, porque Jesús es Dios. O cuando después de su resurrección, Tomás dice a Jesús, mi Señor y mi Dios. Jesús no le dice a Tomás, te equivocaste, Tomás, no soy Dios. Jesús acepta ese título, esa adoración como Dios. Entonces la Biblia también da adoración divina a Cristo. Ok, hasta allí. ¿Alguna pregunta sobre la divinidad de Jesús? Que Jesús es Dios el eterno, Dios desde el principio. ¿Preguntas o dudas sobre todo eso? No, yo creo que todo está claro. Qué bueno, Yoli, gracias. Aníbal, ¿una pregunta? No, pastor, todo está claro. Simplemente era un complemento a lo que usted último acaba de dar, porque me llevó a unos pasajes donde Jairo, la mujer de flujo de sangre, la mujer que derramó los perfumes a sus pies, pues ninguno de ellos Jesús dice, no me adoren. Él reconocía. Sí. Ya. Y porque también me llevó a pasaje cuando se le presentó este joven que le dijo maestro bueno, ahí ya le dio lugar al papel del Padre. Pero acá ya en el Nuevo Testamento, pues obviamente
Él era digno de adoración y gloria. Sí, sí, gracias. Muy bien. Ok, entonces queda claro que según las Escrituras Jesús es Dios. Dios. Amén. Totalmente claro. Amén. Vamos a continuar entonces. ¿Dónde la Biblia dice que Jesús es un hombre? ¿Alguien quiere aportar aquí? ¿Cómo? Vimos en el ejemplo de Lázaro que él sintió emoción humana, ¿verdad? Sintió dolor a la muerte de... Y también tenía que caminar de un lugar a otro para llegar allí. Son características completamente humanas. Pero ¿dónde más dice la Biblia que Jesús es un hombre? En el mismo, perdón, en el mismo Juan 1:1 donde habla de que el verbo se hizo carne, pues ahí habla de que él era hombre. Así es, sí, el verbo que en Juan 1 dice que es Dios. Luego en 14 de Juan capítulo 1, en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Muy bien. Ok, ¿alguien más? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús es un ser humano? 2 Timoteo 5. Ok, adelante, ¿puede leer eso? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy bien, sí. Perdón, ¿qué versículo es ese? Es primero de... Timoteo 5. Perdón, es primero de Timoteo, perdón, primero de Timoteo 2, versículo 5. Sí, así es, gracias. Y ese es el primer versículo, de hecho, que está en la pantalla aquí también. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Amén. Jesucristo, hombre. Ok. Amén. Otro versículo que enseña que Jesús es un ser humano verdadero. Yo puedo dar unos más. Romanos 1:3, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. Ustedes tienen abuelos y bisabuelos. Es parte de la evidencia que son humanos. Jesús, dice Romanos 1:3, Jesús tenía linaje también, antecedencia, tenía abuelos y bisabuelos. Era descendiente de David. Eso demuestra que él tenía naturaleza humana, era un ser humano. Hebreos 2:14 dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él, Jesús, era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Ahí habla del amor de Jesús en hacerse un ser humano. Siendo Dios, se hizo uno de nosotros porque para rescatarnos. Somos incapaces de salvarnos del pecado y de la muerte. Y en su amor, Él se humilló para poder soltar nuestras cadenas. Okay. Otro texto no podría ser Hebreos 1:1 al 4. Sí, sí. ¿Lo comparto? Claro que sí, puede leerlo. Dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los profetas, a los padres, Bueno, parece, Guillermo, que la señal no se oye bien. Perdón, ya salgo acá, ya. Sí, yo creo que Vuelvo y le leo. Ok. Dice así, Hebreos 1:1 al 4. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ok. Ujú. Sigo diciendo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredero más excelente el nombre que ellos. Ok, gracias. Entonces dice que Jesús es Dios, la misma sustancia que Dios el Padre, ¿verdad? Que es la imagen de Dios mismo. O adelante en el versículo 8, dice, pero del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Ahí está. Del Hijo, dice el Antiguo Testamento, oh Dios. Así que el Hijo es Dios. Gracias por compartir esa sección también. Ok. ¿Qué evidencia bíblica tenemos de que el cuerpo de Jesús es real? Gálatas 4:4 dice que Él nació de una mujer. Lucas 2:40 dice que Jesús creció y se fortaleció. Creció de niño a adulto, se fortaleció. En Lucas 24:39, después de su resurrección, los discípulos al mirarlo piensan, fantasma. Y Jesús dice, no tengan miedo, soy yo. A ver, tóquenme y vean. Tóquenme. O sea, podían sentir ellos que Jesús tenía un cuerpo real, un cuerpo de ser humano. Hebreos 2:14 dice también, Él era de carne. Y podríamos incluir más, pero estamos con poco tiempo. Entonces, ¿qué cosas humanas normales hizo Jesús? Tuvo sed. Lloró. Lloró. Tuvo hambre. Tuvo hambre. Durmió. Se airó. Se Se airó, más no pecó. Ok. Bueno, eso también. Tuvo sed también. Tuvo sed también, gracias. Alguien dijo se airó. Eso no solo es atributo humano. Dios también dice la Biblia se aira, ¿verdad? Dios se enoja. Pero... Y guarda ira. Sí. Dios siente ira también, ¿verdad? Sobre el pecado. Así que eso no es en sí solamente humano. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, aunque Dios no puede dormirse, Dios no necesita dormirse. Jesús, siendo Dios y un verdadero ser humano, necesitaba dormir. ¿Por qué? Era humano como nosotros, ¿verdad? Ok, Lauren tiene su mano en el aire. Sí, también fue tentado. Y también cuando se acercaba el día de que él sabía que iba a morir en la cruz, le dijo o sea, pues, interpreto yo que sintió como esa angustia. Sintió angustia, sí, gracias. Y fue Y tentado. también fue tentado. Y la Biblia dice que a Dios nadie puede tentar. Pero Jesús, siendo Dios y también un ser humano a la vez, fue tentado de forma verdadera. Gracias. Ok. Vamos ahora a lo último de la clase, pero de hecho es lo más importante. Hemos enfatizado con versículo tras versículo bíblico que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona. Ahora, ¿por qué necesitábamos eso? ¿Por qué necesitábamos un Salvador así? Es la siguiente pregunta que vamos a contestar. ¿Por qué Dios verdadero y hombre verdadero en una sola persona? Disculpen, solo estaba mudando todos para no tener ruido al trasfondo. Ok. Gálatas 4, versículos 4 al 5, explican
el por qué. Y yo miré que Luis levantó su mano. Luis, ¿podrías leer estos versículos? Sí, es muy importante, considero que Jesús, nuestro Salvador, tuviera las dos naturalezas, o sea, que sea verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, porque es lo que realmente se necesitaba rescatar y darnos nuestra dignidad como hombres y hijos de Dios. Solo Dios, Jesús, Salvador, podía hacerlo, pienso. Bueno, Jesús no nos da divinidad, ¿verdad? Porque eso sería decir que Jesús nos hace dioses y no nos convertimos en dioses. Pero sí nos da la santidad, Jesús, nos da la justificación, el perdón. Y fue necesario para eso que fuera hombre y Dios en una sola persona. Tenemos aquí a Gálatas 4 al versículo 5. Y a ver, alguien que no ha podido participar, ¿quiere leer estos versículos para nosotros? ¿Alguien puede leer esto? ¿Leo? Sí, adelante. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujetó a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ok. Esto es clave para entender por qué tenía que ser Dios un hombre también para salvarnos. Tiene que ver con el hecho de que Dios no está debajo de la ley, pero nosotros sí. Y el plan de Dios era mandarnos un sustituto. Muy importante esa palabra aquí, un sustituto. Eso fue Jesús. Y voy a dibujar un poco aquí para que entendamos eso. Aquí tenemos la ley de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es el que dio su ley a los seres humanos, ¿no? A nosotros. Y estamos nosotros bajo la ley. Y la ley tiene dos mensajes bien claros. La ley tiene una promesa y una amenaza. La ley de Dios dice, haz esto y vivirás. Esa es la promesa. Guarda, si tú guardas a cada mandamiento, cada momento de tu vida, sin fallar ni una vez, desde tu nacimiento hasta tu muerte, entonces has ganado la vida eterna. Haz esto y vivirás. Pero la ley también tiene una amenaza. Dice Pablo, el que cumple con toda la ley, Santiago, el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, es culpable de haberla quebrantado todo. Es decir, si cumples perfectamente la ley, vivirás, pero si fallas en un solo punto, y tenemos que confesar, todo ser humano ha fallado en mucho más que solo un punto, estás culpable, mereces la muerte y la muerte eterna. Ahí está la promesa y la amenaza de la ley. Y sabemos nosotros que toda la humanidad entonces queda bajo la amenaza de la ley por nuestros pecados. Ahora, Dios nos amó. Y en su amor, el plan de Dios para salvarnos fue hacerse uno de nosotros, estar bajo la ley en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Ahora piensen en esto, esa promesa y amenaza de la ley. La promesa es, haz esto y vivirás, y nadie lo ha hecho, sino uno. Un ser humano sí. ¿Quién? Jesús. Dios hecho hombre y él nunca pecó. Toda su vida guardó los 10 mandamientos sin fallar ni una vez. Y la Biblia dice que eso lo hizo en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar y vivió perfectamente.
Pero como que nosotros quedábamos bajo la amenaza de la ley, muerte y muerte eterna, Jesús tomó nuestro lugar ahí también. Y en la cruz, Él se cargó con nuestros pecados y en nuestro lugar sufrió nuestro castigo. Así, pagando el precio por nuestros pecados, así, liberándonos de ese castigo de muerte y muerte eterna. Entonces, Jesús vivió en nuestro lugar perfectamente para que su justicia, su santidad fuera acreditada a nuestra cuenta por fe en Cristo. Y luego murió en la cruz en nuestro lugar para poder quitar de nosotros la maldición de la ley. Y así nos redimió Cristo. Pero tenía que ser Dios y un ser humano para hacerlo. Tenía que ser 100% humano, porque si no fuera así, no podría ser nuestro sustituto, ¿verdad? Amén. Ok, ¿alguien tiene pregunta o comentario hasta aquí? Yo veo que Luis tiene su mano en el aire. Luis. Sí, pastor, o sea, voy comprendiendo, ¿verdad? Algunas dudas que tenía yo en cuanto a nuestra naturaleza humana caída y lo que acaba de decir de la amenaza de la ley, que solo Jesús pudo pagar, o sea, porque Él cumplió, o sea, Él no pecó, o sea, Él es nuestro sustituto. Esa es otra cosa que también no comprendía yo todavía y lo estoy comprendiendo mejor. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Ok, ¿alguien más tiene pregunta hasta aquí? Ya estamos llegando a 1 hora y media, entonces. Yo voy a contestar la siguiente pregunta también, entonces. Ya aprendimos por qué Dios se tenía que hacer un ser humano igual que nosotros. Porque para salvarnos iba a tomar nuestro lugar bajo la ley. Eso lo dice Pablo aquí en Gálatas 4, ¿verdad? Dios envió a su Hijo que nació de mujer sujeto a la ley para redimir a los que estamos bajo la ley. Pero ahora, ¿por qué tuvo que ser completamente Dios este Salvador también? Y esto va a la pregunta que algunos decían que pues solo Jesús murió en su naturaleza divina y humana. La naturaleza divina no murió. Pero hay un problema ahí. Y el Salmo 49 nos enseña cuál es. Ninguno de ellos, hablando de los seres humanos, ninguno de ellos puede salvar a su ser humano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Está diciendo aquí que ningún ser humano, aún un ser humano perfecto y sin pecado, puede salvar a su hermano. El precio es demasiado alto. Entonces, si decimos que Jesús solo murió como ser humano, el precio no fue suficiente. Según la Biblia misma, el precio no fue suficiente, no nos salvó. O si lo quieren pensar así, Jesús es nuestro sustituto. Y aun si fuera un ser humano, pero un ser humano perfecto, pero no Dios, Él solamente podría tomar el lugar de una persona, ¿no? Igual que cuando faltó la maestra en la primaria, ¿verdad? Se enfermó la maestra, necesitaba una maestra para tomar su lugar, sustituto. Pero si se enferman 5 maestras a la vez, ¿puede una maestra ser sustituto para las 5? No. Imposible. Necesitamos 5 maestras. Entonces, si Jesús es nuestro sustituto para salvarnos, aun si fuera un ser humano perfecto, pero no Dios, solo podría sustituir a una persona. Y eso nos dejaría a todos perdidos. Pero en cambio, la Biblia enseña que no es solo un ser humano Cristo, es también Dios.
y siendo verdadero Dios muriendo en la cruz, Él puede tomar el lugar de toda la humanidad a la vez. Siendo 100% Dios también, Jesús. Ahí sí, su muerte es suficiente para pagar el rescate de todo el mundo. Muy bien. Hicimos esa última parte un poco rápido, pero es muy importante porque tuvo que ser hombre y Dios en una persona, Jesús. ¿Cuáles son sus preguntas ahora? No, no tengo ninguna pregunta. A Sí. mí todo es... Yoli, ¿cuál es su pregunta? No, yo no tengo ninguna pregunta. No tenía ninguna. Ok, gracias. ¿Alguien más tenía pregunta hasta aquí? Ok, bueno, parece que todo quedó claro entonces. Entonces vamos a terminar la clase allí y vamos a terminar con una oración. Señor Jesucristo, nos maravillamos cuando consideramos tu amor. Tú, siendo verdadero Dios, por un tiempo decidiste humillarte, haciéndote uno de nosotros, sufriendo lo que sufrimos, muriendo bajo nuestro castigo, todo para salvarnos de nuestros pecados. Te damos gracias, Jesús, por este tiempo en tu palabra para apreciar más lo que hiciste. Y también pedimos que nos des a cada uno de nosotros un claro entendimiento de quién eres tú y qué has hecho, porque eso y solo eso nos da seguridad. La Biblia enseña que tú eres Dios y hombre en una sola persona. Así tuvo que ser para salvarnos y así era. Eso nos hace seguros que tu sacrificio pagó por todos nuestros pecados, que tu muerte era suficiente para salvarnos y que tu resurrección es nuestra promesa de vida eterna. Señor Jesús, pedimos tu bendición sobre nuestra salida de la clase. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien. Entonces, la tarea para la siguiente clase la voy a subir al grupo de WhatsApp o más tarde hoy o el día de mañana temprano para que puedan ir preparando para la clase que viene el lunes que viene. Amén. Gracias. ¿Y la grabación también, pastor? ¿Cómo? ¿La grabación también la va a subir al WhatsApp? Sí, voy a subir la grabación también. Sí. Está muy bonita clase. Qué bueno, me gustó a mí también. Ok, vamos despidiéndonos entonces. Tengan una muy buena tarde. Dios les bendiga a todos ustedes. Del mismo, profesor. Sí. Del mismo modo, que Dios lo bendiga. Igualmente, gracias. Bueno, pastor, Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Igualmente, Edison, gracias. Bendiciones para todos. Amén, amén, gracias. Que Igualmente. Dios le bendiga a todos. Igual, Rosita, gracias. Sí, pastor, que Dios le bendiga. En el día de hoy toda nuestra comuna entra en cuarentena obligatoria, así que vamos a estar encerrados, pero totalmente en nuestras casas. Okay. En el día de hoy a las 22 horas entramos en cuarentena obligatoria. Okay. Así que eso. Muchas gracias, pastor, que Dios les siga bendiciendo. Igualmente, y Dios les dé paciencia y siga proveyéndoles durante la cuarentena. Sí, muchas gracias. Ok, igualmente. Ok, chao, chao. Hasta luego. Muchísimas gracias.